Hola chicos, buen día, ¿cómo están? En esta clase vamos a empezar con el estudio de la unidad número 8, que se llama el proceso contable, tercera etapa, los informes contables. Esta unidad se refiere a la tercera etapa del proceso contable que se llama salida de la información. ¿Se acuerdan cuáles son las acciones y las herramientas de esta etapa que ustedes la estudiaron ya? Dijimos que las acciones son preparación y ordenamiento de la información contable procesada, controles, revisiones y ajustes, y la tercera acción, la exteriorización o puesta en conocimiento de los usuarios. Y las herramientas para las dos primeras acciones, para la preparación y ordenamiento y para los controles, revisiones y ajustes, es el prebalance. Y las herramientas para la tercera acción, que es la exteriorización, los registros y los estados contables, de acuerdo al tipo de usuario, internos o externos. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a profundizar en esta unidad, el prebalance y los informes contables. ¿Qué es el prebalance? Antes de ser exteriorizada la información contable, tiene que ser preparada, ordenada, controlada para evitar y para detectar errores aritméticos, errores de interpretación de datos o errores por mala imputación, omisión de datos. Parte de todo ese control necesario lo realizaremos con la herramienta denominada prebalance o balance de comprobación de sumas y saldos. Podemos decir que el prebalance es un papel de trabajo, ¿sí? Una herramienta de trabajo mediante el cual se realiza una prueba mecánica de la exactitud aritmética del procedimiento de registración balanceante. Además, sirve como base para la elaboración de la salida de la información a través de los reportes o estados contables. Como nos permite realizar un control cuantitativo únicamente, no cualitativo, decimos que nos permite un control parcial. Además, deben aplicar otros procedimientos de control que ustedes estudiarán más adelante. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Como prueba de la exactitud aritmética del proceso de registración, ¿sí? El prebalance, es aplicable el caso de registración manual. Con la registración electrónica no hace falta ese control de la exactitud aritmética. ¿Por qué? Porque el control lo realiza automáticamente el programa. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los objetivos del prebalance? Bueno, los objetivos son servir como prueba mecánica de la exactitud aritmética del proceso de registración contable, o sea, como les dije anteriormente, no detecta errores cualitativos, ya sea en un sistema manual o electrónico. No detecta errores cualitativos. Entonces, en este sentido, los objetivos son verificar el cumplimiento del equilibrio débito-crédito, comprobar si los pases del registro diario al mayor general se hicieron todos y controlar la correcta obtención de los saldos en todas las cuentas del mayor general, que ya los vamos a ver. Y el otro objetivo es servir como base para la confección de los ajustes a la información procesada y como base para la confección de los informes contables de uso interno, los reportes, y de uso externo, los estados contables. Este objetivo, el último, sí es válido tanto para los medios manuales como para los electrónicos. ¿Cómo está diseñado? El prebalance se confecciona en una hoja tabulada que consiste en un conjunto de columnas
con datos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? A ver, veamos. Tienen acá 15 columnas. La primera dice número, código de las cuentas. La tercera es para las cuentas. Luego tienen la columna sumas y saldos. Luego tienen las columnas sumas ajustadas y saldos ajustados para realizar los ajustes que ya vamos a ver. Y luego tienen una columna que dice cuentas patrimoniales, separada en activo y pasivo y patrimonio neto. Y otra columna con las cuentas de resultados, separadas en ingresos e ingresos. Ese es el diseño. Ahora, ¿por qué les marqué de esa forma? Fíjense en que les hice unas líneas punteadas rojas. Porque de la columna 1 a la columna 7, ¿sí?, tenemos lo que se denomina un balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? O sea, llegamos hasta las columnas suma y hasta la columna saldos. Ese es el balance de comprobación de sumas y saldos. En este caso, ¿sí?, la suma, el total de la suma de la columna 4 tiene que ser igual al total de la columna 5, por eso ahí abajo dice totales XX, son iguales. Y el total de la columna 6 tiene que ser igual al total de la columna 7, ¿sí? Por eso dice ahí XX al lado XX. Entonces hasta ahí la columna 4 tiene que ser igual a la columna 5 y la columna 6 y la columna 7 tienen que ser iguales. Ahora, si nos vamos hasta la segunda división que les hice en rojo, de la columna 1 hasta la columna 11, tenemos lo que se llama un balance de comprobación de sumas y saldos ajustados. ¿Por qué? Fíjense, tenemos ahí las columnas sumas ajustadas y saldos ajustados. Acá les aclaro que pueden o no estar las columnas 4, 5, 6 y 7. Podría estar directamente las columnas 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Bien. Acá los totales de las columnas también tienen que ser iguales entre sí. ¿Cuáles? La columna 8, el total de la columna 8 tiene que ser igual al total de la columna 9, por eso dice ahí ZZ. Y el total de los saldos ajustados, ¿sí?, el total de la columna 10 tiene que ser igual al total de la columna 11. Por eso dice ZZ y ZZ, ¿sí? Y si tomamos todas las columnas, por eso les hice la tercera línea punteada roja, si tomamos todas las columnas de la 1 hasta la 15, aclarándoles de nuevo que pueden no estar las columnas 4, 5, 6 y 7, tenemos la hoja de prebalance, u hoja de trabajo de balance. En este caso, se agrega el balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, las columnas para ubicar los saldos finales de las cuentas según su naturaleza, ¿sí? Activo, pasivo y patrimonio neto, egresos e ingresos. En este caso, los totales de esas 4 columnas, 12, 13, 14 y 15, ¿sí?, los totales de esas 4 columnas son todos diferentes. Por eso tienen ahí A, B, C y D. Esos totales son todos diferentes. Pero atiendan acá, la diferencia en valores absolutos de las columnas 12 y 13 con la diferencia de las columnas 14 y 15 tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces hacemos A menos B en valores absolutos es igual a C menos D. Si A es mayor que B, ¿sí?, y la columna de activo es mayor que la columna de pasivo y patrimonio neto, y por lo tanto, em, D, ¿sí?, es mayor que C, o sea, los ingresos mayores a los egresos, esa diferencia representa la ganancia del ejercicio económico. En cambio,
Si la columna A es menor que la columna B y la columna D es menor que la columna C, es decir, que los egresos son mayores que los ingresos, esa diferencia representa la pérdida del ejercicio económico. Entonces, algo que nos permite determinar esta hoja de prebalance es el resultado del ejercicio económico. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto al diseño. Continuemos. El prebalance, decíamos, nos permite realizar controles aritméticos, controles cuantitativos, pero no cualitativos. Bueno, ¿cuáles son esos controles? Verifica el cumplimiento del equilibrio débito-crédito. ¿Por qué? Una vez que pasamos todas las cuentas, se los voy a mostrar de nuevo. Una vez que pasamos todas las cuentas con sus movimientos al debe y al haber, columna 4 y 5, tenemos que calcular el saldo de cada una de ellas y los colocamos según correspondan a la columna 6 o 7, o sea, según tengan saldo deudor o saldo acreedor. Y procedemos a sumar las 4 columnas, ¿sí? Totalizamos esas 4 columnas, la 4, la 5, la 6 y la 7. Hecho esto, tenemos que verificar lo que les decía hace rato, que el total de la columna de movimientos al debe sea igual al total de la columna de movimientos al haber, ¿sí? Columnas 4 y 5. Y además que el total de la columna de saldos deudores sea igual al total de la columna de saldos acreedores, columnas 6 y 7. Ese es el primer control. Si no da igual, es porque hay algún error y tendremos que empezar a buscarlo. Segundo control. Comprueba si los pases del libro diario al mayor general se hicieron en su totalidad. O sea, comprueba que la mayorización se hizo en su totalidad, que se mayorizó todo lo que está en el libro diario. Pero, de todas maneras, no me permite decir sobre la calidad de la mayorización, ¿sí? En este caso, ¿qué debemos verificar? Como dije recién, el total de la columna movimientos al debe tiene que ser igual al total de la columna movimientos al haber en el prebalance, ¿sí? Columnas 4 y 5. A su vez, el total de esas columnas, ¿sí?, tienen que ser iguales al total de las columnas debe y haber del libro diario general, ¿sí? Del libro diario. Y también tiene que ser igual al total de movimientos al debe y al haber del libro mayor general. Ese es el segundo control, ¿sí? Control de mayorización. El tercer control, ¿sí?, es controlar la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas del registro mayor general. ¿Por qué? Porque una vez que colocamos los movimientos al debe y al haber en el prebalance, ¿sí?, una vez que colocamos todos los movimientos en la columna 4 y 5, se procede a determinar el saldo de esas cuentas por diferencia entre ambas columnas, entre la 4 y la 5, ¿sí? No copiamos el saldo que nos informa el mayor general, sino que lo determinamos aquí, ¿sí? Y estos saldos son verificados con los saldos previamente calculados en cada una de las cuentas del mayor general. Bien. Pero como decíamos que estos controles son de tipo cuantitativo, ¿sí?, y no cualitativos, entonces hay ciertas limitaciones a los controles. No detecta la omisión de un asiento completo en el libro diario general, cualquiera sea el medio de registración utilizado, manual o electrónico. ¿Sí? Por ejemplo, por alguna razón se omitió registrar una compra, ¿sí? O sea, no está en el libro diario,
no está en ningún lado, ¿sí? No se va a detectar ese error. Entonces, el prebalance no me permite detectar ese tipo de error, ¿sí? Para eso hay otros tipos de controles. ¿Qué más? No prueba sobre la calidad del contenido de los asientos del libro diario general, ¿sí? O sea, no puede controlar que estén bien hechos los asientos. Por ejemplo, se pueden haber utilizado cuentas incorrectas, ¿sí? Por ejemplo, utilicé la cuenta banco en vez de utilizar la cuenta caja. O también puede ser que se haya registrado en forma invertida, ¿sí? Al revés, un asiento. Entonces, esos errores no se detectan porque los débitos y los créditos son iguales, ¿sí? Y estos errores pueden darse tanto en medio manual como en medio electrónico. ¿Qué más? No prueba sobre la calidad de la mayorización, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que el asiento en el libro diario esté bien registrado, pero se mayorizó mal. Se mayorizó, por ejemplo, en forma invertida. ¿Qué más? No serán detectados errores que estén aritméticamente compensados. Bueno, esto es en general, ¿no es cierto? En general podemos decir que no se van a detectar errores siempre que los importes debitados sean igual que los importes acreditados. O sea, ahí no se van a detectar esos errores. Oportunidad de su confección. O sea, ¿cuándo vamos a confeccionar? ¿Cuándo lo vamos a realizar? Como el prebalance se utiliza como punto de partida para ajustar la información antes de ser utilizada, en algunas organizaciones el prebalance se realiza con mayor frecuencia que en otras, ¿sí? Por ejemplo, en forma mensual, en forma semanal. Entonces, en realidad, su confección dependerá de la necesidad de información que tenga la organización y sus administradores, en su condición de usuarios, y la mayor o menor necesidad de control. Quizás hasta pueden hacer prebalances en forma semanal, ¿no? Bueno, y además tengan en cuenta lo siguiente, que aun cuando se confeccione en periodos intermedios, es decir, puede ser semanal, mensual, bimestral, etcétera, siempre debe confeccionarse el prebalance al cierre de ejercicio económico, ¿sí? En oportunidad de la confección de los estados contables, porque dijimos que uno de los objetivos es servir como base para la confección de la preparación de los informes contables de uso interno y de uso externo. Entonces también en ese momento hay que hacerlo. ¿Cuál es el trabajo posterior al prebalance? Bueno, después de elaborar el prebalance debemos hacer dos cosas. Compensar las cuentas de resultado para obtener un único valor neto que es el resultado del ejercicio. Si es ganancia, se sumará el patrimonio neto, si es pérdida, se restará, ¿sí? Ya saben ustedes. Y como las cuentas de resultado no trascienden el ejercicio económico, ¿sí? Se comienza desde cero en el ejercicio que sigue, tenemos que saldarlas, ¿sí? Tenemos que hacerlas igual a cero. Para ello se realiza el asiento de refundición de cuentas. ¿Y qué es lo que se hace en ese asiento de refundición de cuentas? Los ingresos o resultados positivos se debitan y los egresos o resultados negativos se acreditan. Y la diferencia, ¿sí? De la diferencia de ambos, de ingresos y egresos, surge un resultado neto del ejercicio. Entonces, si los ingresos son mayores a los egresos, será una ganancia, y si los egresos son mayores que los ingresos, será una pérdida. Pero ahí registramos el resultado del ejercicio. Y la otra cosa que tenemos que hacer, posterior al prebalance, es el asiento de cierre y apertura de registro. Dos asientos. El cierre de registros es un asiento en el libro diario donde, ¿qué voy a debitar? Se debitan todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto, es decir, las cuentas que tienen saldo acreedor,
y se acreditan todas las cuentas del activo, o sea, todas las cuentas que tienen saldo deudor. Entonces ahí quedan todas las cuentas saldadas y listas para recepcionar el asiento de apertura del siguiente ejercicio, que es el asiento de apertura, y que es el mismo asiento de cierre, pero invertido. Abrimos de nuevo las cuentas, las de activo, las de pasivo y de patrimonio neto, ¿sí? En cambio, los resultados están todas en cero. Volvemos a registrar, empezamos desde cero con el tema de las cuentas de resultados. Bien, hasta acá con esta clase. En la clase que viene vamos a desarrollar los puntos que siguen, ¿sí? Bueno, como siempre les voy a recalcar lo mismo. Estudien, vean el video de nuevo para guiarse, ¿sí? Porque es una guía nada más el video. Para estudiar tienen que leer los libros. Lean los libros que les recomendamos en el programa, ¿sí? Y las dudas que tengan las preguntan en el foro. Bueno, nos vemos.